Hola, buenas noches. Estamos hoy aquí reunidos para oír un webinar muy interesante que habla sobre la era de Acuario. Sí, este webinar nos los da Luis Rivero, que él es el delegado de la NSGR para Venezuela. Luis tiene mucha experiencia en la astrología, empezó estudiando desde 2006, se dedica a trabajar de forma parcial dando consultas a nivel de astrología. Bueno, muchas gracias Luis por estar con nosotros. En el nombre de la NSGR te damos la bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches y a todos por participar. Muchas gracias, claro, a la NSGR. Estoy muy contento y muy agradecido de la oportunidad. Es la tercera vez, así que bueno, súper entusiasmado. El tema es la era de Acuario, pero en particular, hablando, es un tema muy amplio. Entonces, haciendo un poco de énfasis en esta década que estamos viviendo desde el 2020 hasta el 2030. Y parte del objetivo, ya lo vamos a ir viendo cuando se desarrolle, es no solo la parte informativa, sino adicional con esa premisa de la información es poder cuando se utiliza, de tratar de reconocer ciertas situaciones que vamos viviendo, tanto en lo colectivo como en lo personal, en aras de, bueno, de direccionarlas de una manera más positiva. Cada quien quizás tendrá algunos conocimientos diferentes de este tema o alguna percepción. Para mí en lo personal es muy interesante porque justo ahorita que conversaba con Mónica, que hablábamos lo de la fecha de cuánto tiempo llevaba estudiando desde que empecé a estudiar astrología. Empecé en el 2006 y en la escuela donde empecé estudiando, que es el Centro de Encuentros Astrológicos de Venezuela. En ese momento hubo como una conferencia que organizaba la Gran Fraternidad Universal y otros grupos, como que otros colectivos así. Y entonces fui como estudiante y allí conocí un profesor que después estuve estudiando con él astrología mundial y la ponencia de él justo fue de la era de Acuario. Y en ese momento para mí fue muy, como muy impactante porque era la primera vez que escuchaba ese término o que escuchaba sobre astrología mundial y ese parte, por lo menos en ese momento para mí fue muy impactante. Para bien y para mal, en un momento justo es parte del tema que estamos hablando hoy. Han pasado casi 20 años y uno de los grandes cambios o más significativos pudiéramos decir que es la parte de la tecnología, todo lo que ha ido evolucionando la tecnología en estos años. En ese momento yo utilizaba las computadoras estas, las Mac, y en ese momento no tenía software de astrología para esa computadora. Entonces todo lo calculaba siempre era con un librito de efemérides y de cierta forma como que esta parte de la astrología mundial o de los grandes procesos, como que me llamó mucho la atención y ya yo después viéndolo en retrospectiva, cuando me empecé a dedicar más y a estudiar como a lo personal, ¿no? Veo como eso me alejó entre comillas, porque también es como todo, ¿no? Fue parte de un ciclo y ahorita es mucho más accesible, bueno, estas herramientas por donde podemos compartir. Hay muchos programas gratuitos, tanto para iPhone como Android, bueno, de esa época ahorita se ha ido desarrollando toda la tecnología de una manera increíble, que es una de las cosas mucho que justo tiene que ver con Acuario. Entonces, es un tema bastante interesante en lo colectivo y justo eso, ¿no? Llevándolo como a lo personal de parte de lo que ha sido mi trayectoria, bueno, estudiando y ya después a partir del 2018, 2019, empecé a hacer consultas y ya dedicarme mucho más como a lo personal, ¿no? Siempre lo hacía más como manera de estudio, con amistades, y ya desde esa fecha haciéndolo desde una manera más, o de una manera profesional, ya no como cobrando, etcétera. Entonces, ¿qué es una era astrológica? Una era astrológica es un periodo de aproximadamente 2160 años que se basa en el movimiento de precesión de los equinoccios y se relaciona con la constelación zodiacal que está alineada con el punto vernal, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Aquí de repente hay cosas muy técnicas. En la lámina siguiente vamos a ver un gráfico,
pero es una información que quizás tiene nombres que no, bueno, para los que conocen, los que estudian, es frecuente, pero quizás para otros pueden ser no tan familiares, pero bueno, son cuestiones más técnicas, matemáticas, de eso lindo también como de la astrología del universo que no tiene como una explicación, ¿no? Ese fenómeno de que el Sol sea tantas veces más grande que la Tierra, que la Luna, pero en el momento de un eclipse se dé una matemática celeste perfecta para que lo tape desde un ángulo, es todo como muy especial, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿cómo se determina una era astrológica? La Tierra no gira perfectamente vertical sobre su eje, sino que tiene una inclinación y un bamboleo, por llamarlo de una manera muy lento, llamado precesión. Este bamboleo hace que aproximadamente cada 2160 años el punto vernal, los 0 grados de Aries, se alinee con una constelación diferente a la del zodiaco. Por eso cada era lleva el nombre de la constelación por la que pasa el punto vernal. El punto vernal, también llamado punto Aries, es un punto específico en el cielo donde el Sol se cruza al ecuador celeste durante el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, alrededor del 20 o 21 de marzo de cada año, que es lo que nosotros conocemos como el inicio del año astrológico y en el inicio de la primavera. Aquí es importante hacer una acotación de que muchas veces vemos como que, bueno, ya llegó, ya viene la primavera y pareciera que fuera como algo aislado de que, bueno, llegó en tal momento, pero ¿cuáles son las energías que están detrás de eso para que empiece esa primavera, ¿no? Entonces es a lo que vamos allá. Si bien está este cambio para lo que es el hemisferio norte y sur, o sea, si de repente en el norte estamos ahorita en verano, en el sur o sea, aquí hay más calor, están entrando, más bien tienen frío, está como esa parte, pero a nivel del planeta, a nivel de cómo nos influye a todos de una manera más astrológica, es la posición por donde está transitando el Sol en ese momento, en este caso dando inicio a la primavera, como pasó hace poco dando inicio al verano, ahorita que acaba de entrar el Sol en Leo. Entonces, ¿qué significa esto? Es el momento en el que el día y la noche duran casi lo mismo en todo el planeta, por eso el nombre equinoccio. El Sol pasa por el hemisferio sur al hemisferio norte celeste, marca el inicio del año astrológico en el 0 grados de Aries. Hablábamos de que eran 2160 años, pero si lo tratamos de redondear a manera de estudio, tratando de hacerlo un poco más, bueno, para técnicos, para medios informativos, como estamos acá, ¿no? No es decir, bueno, empezó exactamente en este año, ¿no? Además que son cifras tan grandes y tantos procesos que va más allá, ¿no? Hay muchos factores. Pero venimos de la era de Piscis o estamos en la era de Piscis en ese proceso de transformación o de transición hacia la era de Acuario. Hay astrólogos o escuelas que plantean que todavía falta para que llegue esta era. Hay otros que plantean que está empezando ahorita. Hay otras corrientes o escuelas donde se habla que empezó más o menos para 1930 en esa década, en esos cambios, como decía anteriormente, es tanto tiempo que va más allá de decir, mira, fue en este año o no, sino utilizando esos lapsos, ¿no? Entonces podemos ver que en la era de Piscis, uno de los avatares o personas más influyentes fue el cristianismo, Jesús, donde el símbolo era un pez. Hay muchísimas metáforas o analogías que tienen que ver de Jesús y del catolicismo y del cristianismo con la espiritualidad, el pescar hombres, el pescador de hombres, una cantidad de analogías que hay con respecto a eso, tomando en cuenta que empezó más o menos desde el año 0 después de Cristo hasta nuestra época, como decía, que se mantiene. Si nos vamos un poco más atrás, estaríamos en la era de Aries y allí podemos ver cómo fue una época marcada por mucha conquista, por guerras, estuvieron muchos dioses con temas de cuerno. Marte agarró como un protagonismo diferente al que había estado anteriormente y fue todo como un periodo muy vinculado como con ese tema armamentista de inicio de guerra, de cómo dominó más de iniciar.
Si nos vamos un poco más hacia atrás, entonces ya sería la era de Tauro y podemos ver cómo estaban los cultos a los dioses, al dios toro, cómo fue un auge con la agricultura, las siembras, empezaron a desarrollar otros sistemas, ya personas más, mucho más sedentarios, un poco más, al desarrollarse la agricultura, pudieron permanecer un poco más allí, ¿no? No me voy a extender en particular mucho, es información que está allí, pero yéndonos un poco como por encima, haciendo más o menos esta misma comparación, si nos vamos un poco antes, estaríamos hablando de la era de Géminis. Hubo un incremento con el tema del comercio, los traslados, el intercambio, la comunicación, el lenguaje, empezarse a escribir este tipo, ¿sabes? Y todo procesos como muy largos, muy lentos, ¿no? Como esto va al revés, contrario, entonces de Géminis pasaríamos a Cáncer. Hay como muchas culturas que ya empezaron a tomar más la luna como dios, estuvo más el tema también de las familias, de las tribus, de los colectivos, ¿no? Todo tiene, o sea, estamos hablando lo de atrás hacia adelante, pero igualito se pudiera hacer y todo tiene una coherencia. Y allí quisiera hacer una reflexión interesante, que es que cuando termina, o sea, por ejemplo, decimos, pasamos de una era a otra, no es que se acabó todo lo que se aprendió o se trabajó en la otra era, sino por el contrario, de una manera se integra, ¿no? O sea, podemos ver como de aquí, si nos vamos un poco más atrás, saltando de cáncer, nos iríamos a Leo y pudiéramos estar hablando de cuando todas estas religiones o filosofías como que de Egipto, por ejemplo, la estatua Giza, se habla que tiene ese cuerpo del león. Había muchos, casi todas estas tribus o que estaban en el planeta, muchos cultos de adoración al dios Sol. Empezaron a establecerse también especie de reinados o de dominios que después, bueno, mutó a esto que decimos de cáncer, que mantuvo eso después de cáncer a Géminis, todo eso se fue llevando y así sucesivamente Tauro, Aries y después no podemos decir que la era de Piscis fue solo espiritualidad, todavía quedaron muchas cosas también de Aries, de hecho seguimos igualito con el tema de guerras o no, no es que se ha acabado, pero sí ha tenido un cambio. Igual ahora que estamos en este proceso de transición de la era de Piscis a la era de Acuario, no significa que, bueno, que todo lo que tenga que ver con Piscis o todo lo que se aprendió o adaptó de la era de Piscis vaya a quedar atrás, ¿no? Por ejemplo, algo muy significativo, Piscis es un signo de agua, tiene que ver con el arte también, y parte de nuestros valores y de las cosas que más apreciamos todavía ahora tienen muchas raíces o fundamentos durante esta era o ese periodo. Por ejemplo, las partituras a nivel musicales. Hay muchos cuadros o muchos, este, sí, incluso cálculos de cómo todo, o sea, tienen una belleza, la belleza, la estética mezclado con la arquitectura, que es algo que se desarrolló mucho durante la Edad Media con todos estos grandes exponentes, tanto en la pintura, en la arquitectura, en la música, ¿no? Que sabemos que fueron unos siglos marcados mucho por la fe, la religión y sobre todo a veces una fe por momentos también ciega, hubo mucho miedo, mucha castración, esto no se hace, esto no, y es parte de lo que queríamos conversar hoy o de lo que quiero conversar hoy, que no es todo, tiene esa dualidad, ¿no? Ni el todo bueno o el todo malo, son oportunidades, situaciones que están allí. Y en este caso a veces con la era de Acuario puede sonar todo como bueno, muy lindo, muy humanista, muy todo tal, y tiene ese potencial, pero a su vez también tiene su lado más, su sombra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en la transición de la era de Piscis, el fin de la era de Piscis marca el cierre de un ciclo astrológico de unos 2160 años. Cada era astrológica se define por la posición del punto vernal, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte en una constelación zodiacal, retrogradando un signo cada 2 milenios debido a la precesión de los equinoccios. Es lo que estábamos conversando al principio, de que en este caso de las eras van en la otra dirección, ¿no? Entonces, alguna de las simbologías era
Piscis, los peces, los dos peces nadando en direcciones opuestas, da esa dualidad, esa fe, esa confusión también, esa conexión, cosas que, bueno, sabemos que están asociadas también con Neptuno o con su corregente, en este caso Júpiter, ¿no? Hubo avances en temas centrales, pero también sabemos que hubo muchas partes de, bueno, sacrificios, martirio, de repente persecuciones, si no piensas igual que yo, si no crees en esto. Entonces, todo ese proceso de mucho dogmatismo o esclavitud emocional, victimismo, son cosas que podemos ir viendo como siguen presentes en nuestra sociedad, pero de una u otra manera están teniendo una transformación, tomando en cuenta que esto apenas comienza, ¿no? O sea, es el inicio de un proceso que dura 2000 años. O sea, podemos comentar algunas cosas de lo que que uno ve que ha ido pasando, más de repente decir exactamente cómo va a ser o algo dentro de 1000 años es prácticamente imposible, entre comillas, aunque van a seguir los planetas existiendo, los signos, el mundo, ¿no? Pero totalmente en otra realidad, ¿no? Algo que a mí también, hablando de esa época, por lo menos cuando empecé a estudiar, que me impresionaba mucho con este ciclo de las eras y todo, era cuando decían, para que alguien nazca y tenga la misma carta que tú, que, ya, algo del chat, que, que especial. ¿Cuál es la fecha? Ah, disculpa, Armando, no sé si creo que la acabas de mandar. Yo diría, sí, o sea, como que en lo personal y de lo que yo más he estudiado algo, comparto un poco también eso de a partir de 1930, más no es algo que le dé como mucha importancia, por lo menos por ahora, como que a decir, mira, esto es lo que marca exactamente como que ese inicio, pero yo lo redondearía más o menos a partir de esa fecha. Estoy respondiendo que Armando pregunta, ¿cuál es la fecha que consideras como inicio de la era de Acuario? Gracias a ti, Armando, siempre a la orden. Aquí, por ejemplo, otra de las cosas que podemos ir viendo como pinceladas de esa transición es que si nos vamos de repente unas décadas atrás en el cine, pudiera ser en la música, pero hablando del cine, que sabemos que tiene que ver también con Neptuno, entonces va como con esta coherencia. Era mucho el tema, sobre todo también en comiquitas, pero además en películas, era mucho el tema del sacrificio del grupo de héroes o de personas que querían acabar con una persona o con el malo que quería acabar el mundo, dominar el mundo, como que mucho esta cuestión puede ser del Señor de los Anillos, de la Guerra de las Galaxias, de cómo de repente este grupo, como, bueno, un grupo cuando toma un poder o un totalitarismo o cree que esto tiene que ser solo de esta manera y tal, y siempre estaba como muy enfocado allí. Incluso el cambio en las comiquitas es bastante grande, ese tema de, bueno, de la violencia o de cómo, sobre todo yo utilizaría mucho la palabra sacrificio, ¿no? Porque es que tenía que ver. Mientras que de repente ahorita, igualito puede haber películas de amor o de algún superhéroe, algún sacrificio, etcétera, pero todo va más enfocado como hacia colectivos. Están los Avengers, está el grupo de estos, están los que piensan de tal manera. Incluso ya las comiquitas de repente puede que tengan un protagonista, pero no es tanto como que ese protagonista, sino ya el grupo, los amigos, porque es una cuestión muy acuariana y vemos cómo ahorita se ha ido exacerbando mucho eso de que, bueno, estos son del colectivo esto, estos son del grupo esto, estos son del grupo esto, lo cual es positivo porque une, pero a veces en esa unión puede haber también justo una separación, un distanciamiento, y es con lo que hay que estar pendiente porque a veces es como que se puede formar una especie de enemistad o con alguien que de repente yo digo, bueno, a mí me gusta cómo piensa tal persona, cómo opina, y de repente alguien habló mal de esta persona, ya para mí es como que esa persona es mi enemigo, porque yo estoy con esto, ¿no? O sea, si yo soy de los que apoyan el lenguaje inclusivo, entonces como que de repente hay otro grupo más conservador que ya bueno, este está dañando el lenguaje, o si, bueno, los que son transgénero o tal cosa, o los que son esto, o los que son tal, como que hay mucho esa energía con todo el tema de los grupos, de los colectivos, ¿no? Y volviendo a esta parte que comentaba del cine o de la televisión o de las comiquitas, se ve mucho cómo se expresa ese cambio,
cuando ahora predomina más ese tema del grupo, de los amigos, que no es que no existiera antes, obviamente siempre ha habido películas de amistad o escritos o temas, ¿no? Sino es como que resaltando ese punto en contraposición con ahora, que obviamente que allí influyen otros fenómenos, Neptuno, Urano, una cantidad de cosas, ¿no? Pero es como haciendo esa acotación, por ejemplo, con quizás un cine más de los 70, de los 80, vinculado, o incluso antes, vinculado con esto que estamos conversando. Ok, aquí. Aunque no hay una fecha exacta, ¿no? Diversos astrólogos y pensadores coinciden en que la era de Acuario empieza a consolidarse simbólicamente con una serie de eventos astronómicos y socioculturales recientes que marcan un cambio de conciencia, como por ejemplo esto que conversábamos de lo de 1930. Yéndonos a esto que decía de esta década, hay un aspecto que se dio, un tránsito bastante importante, que fue el 21 de diciembre del 2020, que fue la conjunción de Júpiter y Saturno a los 0 grados de Acuario. Este fue un punto de inflexión, una apertura de un nuevo ciclo social, también tecnológico. El ciclo de Júpiter y Saturno se da cada 20 años. Por ejemplo, para los mayas era muy importante este ciclo de cada veinte años, lo utilizaban mucho justo con todo ese tema de lo que tenía que ver de predecir y de la colectividad, justo por estas dos influencias que ejercen Júpiter y Saturno, siendo los planetas sociales, ¿no? Entonces, esa, esa conjunción da eso. A partir del 2023 hasta el 2044 va a estar Plutón en Acuario. En el 2023 hizo una entrada, después retrocedió y ahorita volvió a ingresar. Y esto da una transformación profunda en los sistemas sociales, con el tema tecnológico, el poder descentralizado y toda una revolución en las estructuras colectivas, ¿no? Hay una especie de nueva espiritualidad orientada hacia la acción y hay como está toda esa parte de explosión, ¿no? De tecnologías, de comunicación, de redes, de intercambio, como nunca antes lo habíamos vivido, o por lo menos nosotros, en este caso, como humanidad, ¿no? Uno de los, por ejemplo, cuando empezó la Primera o la Segunda Guerra Mundial, fue hubo una crisis, estaba Plutón pasando por cáncer, una crisis con todo el tema romántico de las familias, hubo un quiebre muy grande con eso, y a la vez las personas mantenían vínculos de cierta forma, era otra época, ¿no? Obviamente, pero como que se pudiera decir quizás hasta más duraderos, en el sentido de que de repente era un amor de muy jóvenes y este se tenía que ir a la guerra o pasaba tal cosa y bueno, se mantenían escribiendo unas cartas y esperaban tanto tiempo para que le llegara, para que le respondiera. Era todo como un proceso que ahorita ya, que no pasa, ahorita todo es muy rápido, es el intercambio, es estar conectado todo el tiempo, pero por un lado puedes estar todo el tiempo no, es como hecho en broma con el meme o esto, todo el día con el teléfono en la mano, pero de repente llaman y no atienden. O es como que esa conexión con todos, pero a la vez un aislamiento. Y es una de las cosas con que vale la pena estar presente, porque si bien, bueno, esa energía de Urano, el Internet nos conecta a todos, nos une, pero a la vez también puede crearte como que un aislamiento. A veces las personas se le olvidan o no saben quiénes son sus vecinos o no comparten con su familia. Entonces es como que una línea bastante delgada que estamos nosotros experimentando, cada quien desde su experiencia, de su realidad, con su karma, etcétera, pero estamos viviéndolos y a la vez todos aprendiendo, porque es algo de lo que no había una referencia antes, ¿no? Es algo que hemos estado, ahí tiene que ver mucho también ese regente de Acuario de Urano, de lo imprevisto, de lo impredecible. Por eso también decía hace un rato que de repente decir exactamente cómo va a ser dentro de tanto tiempo esto, tal, uno puede como jugar o tratar o dar sus ideas, opinar, o bueno, mira, esto puede ir por acá, esto por acá, pero
siempre va a tener esa característica uraniana de lo impredecible, ¿no? Por lo menos ahorita estamos próximos a cumplir ya 5 años de esa conjunción que estábamos hablando de Júpiter y Saturno en Acuario. Van 5 años, ese fue el año también que empezó la pandemia y fue todo un gran cambio como colectivo, como planeta, y algunos se habrán visto más afectados, otros menos, pero en efecto dio un cambio a nivel colectivo en toda la normativa de los viajes, la manera de comunicarnos, de expresarnos, de desarrollar este tipo de tecnologías, y es algo que va avanzando cada vez más rápido, o sea, los avances tecnológicos se van como multiplicando de una manera muy acelerada. O sea, estamos hablando que de repente hace 50 años no había teléfonos celulares y desde que salieron los teléfonos celulares, toda la evolución que han tenido hasta, bueno, el momento, relojes inteligentes, esto, ¿no? Y todo, como que todo ese desarrollo, antes que algo que antes pasaba, se tardaba 10 años, un siglo, tal cosa en que avanzar, ahorita es algo que va todo mucho más rápido, ¿no? Entonces, algunos símbolos del cambio de conciencia colectiva es un despertar espiritual, más no religioso. No es que las personas, sí, las religiones siguen y se mantienen. Ese término viene de religiare, de unir, ¿no? Entonces, van a seguir, no digo para nada que se vayan a acabar, ni mucho menos, pero sí hay como un despertar trascendiendo un poco de repente, bueno, solamente tengo que ir porque si no me van a castigar o porque desde el miedo o el sacrificio o esto, sino que, bueno, quiero ir a este encuentro, a esta reunión, a esta misa, a este templo, a lo que sea la idiosincrasia de cada persona, porque me hace sentir mejor, o sea, me siento mejor espiritualmente, más que desde esa perspectiva quizás más de, como hablábamos antes, de otra era, más desde el miedo de que, bueno, si no hago esto, me va a pasar tal cosa, o me van a castigar o tal, ¿no? Como que tiene esa parte. La digitalización global y redes sociales, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la biotecnología, los sistemas de intercambio financieros como la blockchain, la astrología es algo que está en un auge. Obviamente tiene que ver mucho Acuario, Urano, su otro corregente Saturno, que después vamos a desarrollar más ese punto, pero la astrología en la era de Pisces se mantuvo, hubo muchos igualitos desarrollos, grandes astrólogos en la Edad Media y desde la antigüedad se hizo mucho trabajo de transcribir y traducir mucho material antiguo, lo cual es un valor muy especial, bueno, para nosotros, que además se sigue todo el tiempo, todo este movimiento, entonces seguimos siempre también estudiando, aprendiendo, aunque hay conceptos que tienen miles y miles de años, como que siempre se van a ir adaptando a la realidad, al momento, ¿no? Y eso es parte también de lo muy lindo o lo interesante, ¿no? Colaboración en red, comunidades descentralizadas, como ya de repente no solamente es la inmediatez de que somos los que vivimos en esta zona, en este lugar o compartimos esto, sino que ya esas comunidades pueden estar en lugares distintos dentro de un mismo país o incluso en el planeta, ¿no? Podemos estar conectados ahorita desde lugares diferentes, quizás con usos horarios distintos, pero compartiendo este momento. De creer, esa energía más de Piscis, a saber de, hablando de Acuario. Entonces, la era de Piscis se basó en la fe, en la devoción y los sistemas de creencias colectivos. En cambio, la era de Acuario impulsa el conocimiento, la conciencia crítica y la conexión directa con la verdad. Pasamos de seguir ciegamente, creer, a investigar, experimentar y comprender por nosotros mismos. Con este párrafo quisiera hacer la acotación de lo que decía antes, de que igualito hubo personas que de repente inventaron el telescopio, hicieron una cantidad de cosas acuarianas, ¿no? O tienen que ver con Urano en la era de Piscis. Y bueno, a muchos no les fue muy bien. Estaban lo de la hoguera, los castigos, una cantidad de cosas que no compartimos ahorita, pero que siempre estuvieron allí, ¿no? Es a lo que voy. Pero de cierta forma
por todo el tema dogmático o algo, es como que se buscó como silenciar o minimizar. Es como que si de repente la astrología no existiera o se hubiera quedado aislada o de un lado, es como si se hubiera sido de cierta forma borrada, ¿no? De la historia o algo. Y ahorita estamos todos en este proceso como de resurgimiento de la astrología y además también de una manera, como decía antes, con esta parte uraniana, que de cierta forma es como que si se fuera de las manos, porque, bueno, hay universidades, hay escuelas, hay fundaciones maravillosas como la NSGR, que hacen un gran trabajo de buscar que esta información pueda llegar de la mejor manera y justo eso, que esté organizado, que hayan un grupo que, bueno, se enseñe de lo mejor posible, ¿no? Proteger a las personas, compartir, conectar. Hay muchas personas que justamente gracias a esta energía, Casa 11, Acuariana, no nos hemos visto en persona o no hemos compartido tal, pero estamos aquí conectados en ese momento pasa, mm, y así pasa mucho. Entonces, como es arriba, es abajo, ¿no? Como es el individuo, es la humanidad, como es arriba, como es arriba, es abajo. Es un principio hermético de correspondencia, es uno de los 7 principios del Kybalion, y se resume en la frase, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Este principio nos plantea que lo que ocurre en un plano mental, físico y espiritual se refleja en nosotros y a su vez el universo es un sistema de espejos, de relojes también se podría decir. El macrocosmos, el universo y el microcosmos, el ser humano, están en constante resonancia. Esta es una tabla de repente que no, era la otra lámina, perdón. El universo como reflejo del alma humana, el ser humano y el cosmos están entrelazados. La astrología no solo predice, revela sincronías, así como el alma atraviesa procesos de evolución, el cielo refleja estos movimientos internos con eventos simbólicos que marcan cambios colectivos. Aquí otra vez habla de algunos eventos celestes, como por ejemplo esa conjunción en Júpiter y Saturno en el 2020 que se dio en Acuario, cómo fue todo un cambio a nivel del intercambio social, de relacionarse, ¿no? Cómo se ve el tema de los valores, lo que antes dábamos por sentado, cómo no. Aquí un ejemplo, o sea, otro ejemplo de sincronicidad habla de cuando Plutón entró en Capricornio en el 2008, que fue la crisis económica global, hubo caídas en las instituciones, transformaciones del poder político, estuvieron el eje de eclipses de Tauro y Escorpio, cambios en los valores materiales, crisis económicos, movimientos con la cooperación alimentaria, energética, y un ejemplo que es bastante, bueno, práctico como Tauro y que es chévere porque acaba de pasar o estamos viendo el principio, ahorita viendo el final, fue cuando entró Urano en Tauro. En ese momento, antes de que entrara Urano en Tauro, se hablaba mucho, bueno, el cambio en el sistema financiero, cómo va a ser, y realmente es algo que vivimos todos, el usar cada vez menos el efectivo, cómo toda la banca se digitalizó muchísimo más, transferencias tanto dentro del mismo país, a nivel internacional, que no es que antes no existieran, pero es algo que se volvió mucho más práctico, mucho más viable para todos. El teletrabajo también era algo que no estábamos como que muy acostumbrados, familiarizados y después se volvió algo bastante normal. Si bien siguen trabajos donde está la gente en la calle o tiene actividades físicas o hacen otro, o no se pierde ese contacto físico, pero sí hubo un gran auge en todo el tema de lo que fue ese paso de Urano en Tauro. Esta era la lámina que comentaba antes, que hace una correlación entre el cuerpo humano como reflejo del sistema solar, reafirmando eso que hablábamos de cómo el cuerpo es un microcosmos, cada órgano, glándula y sistema refleja un planeta o una energía cósmica, así como los planetas orbitan en armonía, nuestras funciones internas buscan un equilibrio. Y aquí lo que hace es esta referencia en cuanto al microcosmos y el macrocosmos y cómo tiene esa influencia, ¿no? Por más que uno diga, bueno, cómo no nos influye a todos, es esa particularidad, ¿no? Todos tenemos ese sol, esa esencia, la luna
y así con cada uno de los signos y planetas. La era de Acuario como salto cuántico en la percepción del cosmos. La entrada a la era de Acuario no es solo un cambio generacional o cultural, es un salto evolutivo en la forma en que la humanidad percibe la realidad. Dejamos atrás una visión fragmentada, lineal y materialista del universo, propia de la era de Piscis y del paradigma newtoniano, y nos abrimos a una comprensión cuántica, energética e interconectada del todo. La era de Acuario propone vernos como frecuencias, no solo como cuerpos físicos, comprender la sincronicidad como lenguaje del universo, cultivar una espiritualidad libre basada en experiencia y resonancia, unir ciencia y conciencia en un nuevo paradigma. Como decía anteriormente, hasta aquí de repente todo suena como muy bien, ya después vamos a explorar las otras opciones, pero ya justo aquí podemos ver cómo otro de los principios del Kybalion es esa polaridad, esa dualidad, cómo de repente a veces dejamos de ser la importancia de ser un ser humano, una persona, a pasar a ser simplemente un dato, una estadística, un número, ¿no? Un visor más, un me gusta más, un like más, un suscriptor más, ¿no? Como por momentos se puede perder eso, ¿no? Justo, bueno, ya han visto tantas personas, le han dado me gusta a mi foto, tal cosa. Que obviamente hay personas que ya esto también no solamente es una cuestión de si le dieron me gusta a veces por ego o no, sino que trasciende, porque también justo lo hablábamos con ese paso de Urano por Tauro y esta nueva realidad que hemos estado viviendo, cómo ha ido cambiando el cine, cómo ha ido cambiando incluso el marketing, las estrategias de venta, todos los conceptos de familia, etcétera, que varía, ¿no? O sea, todo tiene ese proceso. Entonces, Plutón en Acuario transforma no solo lo que somos, sino cómo imaginamos y construimos el futuro. Plutón, planeta de la transformación profunda, entra en Acuario, signo de innovación, libertad y conciencia colectiva. Este tránsito anuncia una revolución silenciosa y radical en las estructuras sociales, tecnológicas y espirituales. Cuando habla de la palabra silenciosa, obviamente las cosas de Plutón después se notan y se ve y tal, pero tiene que ver es de que no siempre es del todo muy visible. Plutón tiene que ver también con el átomo, ¿no? De ahí la bomba atómica, sabemos que es todo el daño que genera o lo peligroso que puede ser, pero es ese mundo molecular y es lo que se da con ese choque. Entonces, esa energía de Plutón tiene que ver con esa transformación bastante profunda, ¿no? El tránsito de Plutón en Acuario comenzó oficialmente en enero del 2023 y se extenderá hasta aproximadamente marzo del, del 2043. Sin embargo, Plutón es un planeta lento y su entrada en un signo puede sentirse años antes y después, con idas y vueltas retrógrados, que hacen que su influencia se manifieste de forma gradual y profunda durante todo ese periodo. Ahorita es que apenas está empezando. Podemos ver cuando ese paso de Plutón, por ejemplo, en una de las láminas anteriores que decíamos, cuando ingresó a Capricornio hasta ahora que salió, y si lo llevamos nosotros a nuestra carta, podemos ver dónde tenemos ese sector del área en Capricornio y por dónde estuvo pasando Plutón y cómo nos fue transformando, en especial en esos escenarios. ¿Qué representa este tránsito? Plutón, alguna de las palabras asociadas es que regenera, destruye lo obsoleto, revela lo oculto y empodera desde la sombra, ¿no? Para que algo nazca, tiene que morir. Para que un bebé pueda nacer sano y excelente, tiene que morir esa vida como feto, salir de allí, ¿no? Y así, para uno poder graduarse de que el niño pase a primer grado, tiene que terminar kindergarten. ¿Sabes? Para poder graduarte de la universidad tuviste que haberla terminado y ya cuando la terminas ya no. Entonces, como ese proceso, obviamente el ejemplo más fuerte o de esta energía es de nacer y morir, pero se puede utilizar esa metáfora con muchos procesos de nuestra vida, porque lo vamos viviendo. En algún momento pasamos de ser niños a adolescentes, adolescentes a adultos, adultos a adultos mayores y así. Acuario tiene que ver con la innovación, con la ciencia, con redes, con igualdad, con libertad, con conciencia colectiva, con tecnología, pero también
a veces puede ser esa parte de excluir o buscar o ver diferente, o esto que hablábamos mucho de los grupos, ¿no? Los que piensan como yo, los que son como yo, los que, o sea, como que solo quedarse allí, y es lo que también limita, ¿no? Por eso uno de sus corregentes es Saturno, y tiene también esa energía a veces de marcar muchos límites que hablábamos, esto de que de repente, bueno, mira, sí, estoy conectado ahorita aquí, hablo con otras personas, pero de repente esto dura una hora y media, 2 horas, se acabó y ya cada quien por su lado, que es mucho lo que hablábamos con esto de a veces de los vecinos, ¿no? Alguien puede estar metido todo el día en la computadora hablando con personas, tal, y resulta que en su vida diaria o algo no, es muy poco el contacto humano que pueda tener con otros. O no, no todos los casos son así, pero es una realidad, es algo que estamos experimentando ahorita también como humanidad y es parte de este proceso. Una combinación sería una revolución, otra vez la palabra silenciosa haciendo esa acotación de cómo está gestando, que no es algo tan visible quizás al comienzo, pero ya después cuando pasa dices, wow, mira, sí, cómo cambió, pues, ¿no? O sea, cómo cambiaron las cosas del 2008 para acá en este escenario de mi vida. Por ejemplo, mi casa cuarta está perdón, mi Capricornio está por la casa número 4. Entonces, bueno, cómo cambió los temas de mi casa, de mi país, de mi familia, de mis raíces. O no, Capricornio está por mi casa número 10. Bueno, cómo me transformé a nivel profesional, cómo me ven los demás de mi medio cielo, o sea, y así sucesivamente con cada uno de los escenarios. Como dato, ¿no? La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue entre 1777 y 1798, un periodo clave en la historia de la humanidad que coincidió con profundos cambios sociales, políticos, tecnológicos e ideológicos. Aquí hay algunos hechos históricos relevantes durante ese tránsito. Revoluciones y cambios sociales. La Revolución Francesa de 1789 a 1799. Derrocamiento derrocamiento de la monarquía absoluta y surgimiento de ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se cuestionaron las jerarquías tradicionales y se intentó reorganizar la sociedad desde un enfoque más colectivo a fin del espíritu acuariano. La Revolución Americana de 1775 a 1783, independencia de las 13 colonias frente al Imperio Británico y la fundación de los Estados Unidos sobre principios democráticos y derechos universales. En este caso, Estados Unidos está ahorita teniendo, como conversábamos antes, en un tránsito como Plutón va lento, que se tarda unos años, su retorno del planeta Plutón. Eso es algo que solamente experimentan países que tienen esa cantidad de tiempo desde que se hicieron. Porque, por ejemplo, sabemos que en una vida humana, al menos por ahora, tener un retorno de Plutón es prácticamente imposible por todo el tiempo que se tarda en hacer todo el recorrido, 250 años aproximadamente, dependiendo. El inicio del fin del antiguo régimen en Europa, el orden feudal y monarquías absolutas comenzaron a desmoronarse. Avances en ciencia, pensamiento e ideología. Un apogeo del pensamiento ilustrado, razón, ciencia, educación y progreso como pilares de una nueva sociedad. Filósofos como Voltaire, Rousseau, Kant impulsaron ideas que cuestionaban la autoridad religiosa y promovían la emancipación del individuo. Es algo que también podemos ver a nivel religioso. Hay religiones que igualito siguen siendo una religión, pero se ve como el enfoque ha ido orientándose más hacia el desarrollo personal, la manifestación bueno, de Dios, de Cristo, de la budidad en la persona y con el colectivo, pero desde una perspectiva más de desarrollo, de evolución ideológica, más que solamente dogmática o más basada en el miedo o en algún castigo. De hecho, este tipo de tendencias o ideología, pudiéramos decir que cada vez son peor vistas, ¿no? Respetando que cada quien tiene su sistema de creencias, su fe, tal. Pero, por ejemplo, cuestiones que vemos quizás como del Medio Oriente, el trato hacia las mujeres o
quizás algo que de repente siempre fue muy común, pero que ahorita vemos distinto, como que un matrimonio entre una niña de 10 años con una persona de 50, que como decía, está bien, será la religión de algunos, otros, pero vemos como eso de repente ha ido cambiando, ¿no? Justo con toda esta revolución del pensamiento, de los colectivos, del humanismo, ¿no? Nacimiento del pensamiento moderno y los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, 1789, y el reconocimiento formal de la libertad de expresión, religión y participación política. La tecnología e innovación, inicio de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, cambios radicales en la producción, el trabajo y la tecnología, invención de la máquina de vapor y crecimiento de las fábricas, nacimiento de nuevas clases sociales, burguesía, proletariado. Aquí estamos hablando de este último tránsito cuando estuvo Plutón en Acuario, ¿no? Y diferencias, obviamente, por lo menos con ahorita, ahí todavía estamos, pudiéramos decir que estábamos ya igualito terminando, pero se sentía mucho más esa energía de toda la era de Piscis en contraposición con ahora, que es otro tránsito de Plutón en Acuario, pero ya estamos más en estos inicios o en esta entrada de la era de Acuario, y ahí lo que comentaba anteriormente, hay varios planetas o varios tránsitos que van dando como que ese engranaje, ¿no? Son como que esos relojes que van marcando la pauta, por ejemplo, esa conjunción de Saturno y Júpiter, bastante especial en el sentido de que justo a los 0 grados de Acuario, ¿no? O sea, justo como que donde empieza ese signo en ese momento y todo lo que ha representado, ¿no? Algunos aspectos negativos o retadores de Plutón en Acuario es la desconexión emocional y la deshumanización. Ejemplo moderno, sociedades donde todo está automatizado, pero las personas se sienten solas, desconectadas o vigiladas. Esa parte de vigilada no la había mencionado anteriormente, pero es un punto interesante que es una de las cosas de que hemos estado experimentando ahorita, que es que hay un control sobre las personas que tampoco estaba antes. Ha habido muchos problemas justo con esto de, bueno, todo este intercambio de información, de mensajes, de fotos, de ideas, de bueno, ¿quién controla eso, no? O quién lo tiene. Entonces, eso ha estado mucho, mucho en juego. También cuando hablábamos, cuando se habla de la desconexión de lo emocional y la deshumanización, es algo que pasa con estos regímenes y actitudes como muy totalitarias que tienen que ver con es deshumanizar al que sea diferente a mí o al que piense distinto a mí buscando que no, como que no me importe tanto lo que estoy haciendo o lo que está pasando, porque ya es como que no es humano, pues no, o sea, si de repente son los comunistas hablando de los otros, entonces es como que, bueno, es que ellos son tal cosa, o son los otros hablando del comunismo, entonces, bueno, es porque el comunismo o el capitalismo, o porque tal cosa, no, o a veces llevándolo también a la religión. Mira, no, el que no comparte nuestro tipo de religión no merece vivir porque esto es lo que está en el libro tal, ¿sabes? Entonces, esa parte como de deshumanizar a las otras personas o a ese colectivo, buscando justificar esos mismos criterios. Un ejemplo más cercano, bueno, pasó con los nazis, ¿no? Con todo el tema de los judíos, como, bueno, no, que son menos que seres humanos y tal, ¿ok? El poder tecnológico descontrolado. Un ejemplo histórico es que revoluciones que prometieron libertad, pero derivaron en totalitarismos disfrazados de ideales colectivos, ¿no? Que siempre termina pasando mucho eso que decíamos. Empieza el fanatismo colectivo, las ideologías radicales, control grupal, y ahorita se suma esta parte del tribalismo digital, de cómo, bueno, todo el mundo son los que opinan de este grupo, son los que apoyan a esto, entonces van en contra de esto, no sé qué. Es algo que al ser también muy nuevo, ¿no? Como decíamos antes, y como ha tenido toda esa evolución, la conexión con el Internet, como se desarrolló la fotografía digital, los teléfonos, es algo
que estamos todos aprendiendo, experimentándolo, como decía, cada quien con sus edades distintas, sus realidades, acceso más o menor a la tecnología, pero bueno, si estamos aquí compartiendo este escenario, tenemos esa parte en común. Justo eso de las relaciones personales, la soledad, Urano y Saturno, es una era donde podemos hablar con cualquiera en cualquier parte del mundo, pero lo más difícil a veces es mirar a alguien a los ojos y sentirnos realmente vistos. Las relaciones humanas, pudiéramos decir que están pasando por una especie de crisis, ¿no? Este mismo proceso de transformación que no se había tampoco vivido antes, porque no teníamos el acceso a la tecnología como ahorita. Pero pasa mucho que una pareja de esposos o una pareja normal, de repente llega la hora de que pueden estar juntos y está cada uno con su teléfono, o unos hermanos, o padres e hijos, ¿no? Entonces, bueno, no es que está mal la tecnología o que no, sino es lo que quisiera resaltar aquí es esa parte, bueno, de cómo está presente, ¿no? Porque es esto, en plena era de Acuario y digitalización global, el ser humano experimenta una paradoja emocional. Nunca ha estado tan conectado y al mismo tiempo tan solo. Las redes prometen cercanía, pero muchas veces sustituyen el vínculo profundo por la inmediatez superficial, ¿no? Ese, bueno, voy a revisar todo el tiempo la red, salgo de esta y me meto en esta, salgo de esta y me meto en esta, a ver si me dieron un like, si me escribió, si me encuentro con alguien, o sea, como que todo el tiempo a la vez buscando algo, o a veces puedes decir que sin buscar nada o tal, pero tiene esa dualidad. Va a depender de cómo lo utilice cada persona y bueno, de su evolución personal y como su proceso, pero es una energía que está allí muy presente y sobre todo cuando no la hacemos consciente, es más fácil que nos domine a que si nosotros lo podemos tener de una manera más obvia, pues, ¿no? Por ejemplo, para los que a veces comparten con niños, por más que a veces los bebés o niños tengan ya acceso a la tecnología, la mayoría de repente no va a tener un teléfono particular o a veces sí, ¿no? Pero con que va a estar hablando con alguien o tal, depende de lo de la edad. Y bueno, ¿qué es lo que quieren? Bueno, que los mires, que les prestes como esa atención. Y a veces de repente tú ignoras a tu mamá, a tu papá o a tu hijo o a tal, porque estás viendo, bueno, estás simplemente haciendo scroll, subiendo, viendo videos, buscando a veces algo que te dé risa, algo que quieres comprar, y de repente como que te estás perdiendo eso que tienes allí enfrente, ¿no? Como una parte de tu vida. Entonces, con eso es interesante y es lo que hablábamos de esa crisis también con la parte de las relaciones. Y allí tiene que ver mucho Urano y Saturno. Entonces, Urano es el regente de Acuario, representa la libertad, la independencia, lo inesperado, impulsa relaciones no convencionales, pero también el desapego y el corte emocional, ¿no? A veces como que esa energía cuesta un poco como que integrarse a otros, porque también puede que a veces pase como que hay un miedo aunque me dejen, es algo que se puede dar a veces con lunas en Acuario, con muchos aspectos que tengan que ver con Luna, Urano. No quisiera generalizar porque siempre hay que ver toda la carta, pero bueno, como manera de ejemplos, ¿no? Saturno, corregente de Acuario, aporta estructura, límites, pero también miedo a la vulnerabilidad y una fuerza necesidad de control. Entonces, como que si siento que no tengo este control sobre esta relación o que se pierde o la gente no quiere perder como que el control de sí mismo dándose a la otra persona, porque a la vez estamos en este proceso como, bueno, de un empoderamiento tecnológico tal que de cierta forma como que pudiéramos decir que dificulta lo que antes era más, como más común de que la gente, bueno, fuera al encuentro, se reunieran y así. Obviamente el tema de los movimientos y de la migración entran otros análisis allí interesantes, pero es algo que está muy activo que también estamos viviendo ahorita como humanidad y como colectivo, una nueva experiencia. Si bien siempre ha existido la migración o los movimientos de personas de un lugar a otro dentro del planeta, ahora es algo mucho más masivo y que además, bueno, se documenta, se cuenta, está esa conexión, esa inmediatez, una noticia que antes tardaba
tanto tiempo en que llegara de un lugar del mundo a otro, ahora en cuestiones de segundos ya estamos como que todos con esa conexión allí, ¿no? Entonces, juntos estos dos planetas pueden generar una tensión entre el deseo de independencia y la necesidad de contención emocional. En la era de Acuario, la transformación del mundo moderno. La era de Acuario nos impulsa a reconectar con la Tierra, reinventar el trabajo y evolucionar con la tecnología. Innovación más conciencia, evolución colectiva. Esta es una era que impulsa grandes avances tecnológicos, pero no como fin en sí mismo, sino como una herramienta para expandir la conciencia humana, cuando la innovación se guíe por valores como empatía, sostenibilidad y libertad, se convierte en motor de transformación positiva para toda la humanidad. Así, la verdadera evolución no es solo científica o digital, sino espiritual y social, una evolución del colectivo hacia una forma más elevada de convivencia, conexión y propósito compartido. Otros cambios planetarios. Neptuno, Urano y Saturno. Neptuno, que tiene que ver con espiritualidad, idealismo, ilusiones, también con una confusión espiritual o un despertar. Urano, innovación, radical, rebelión, descentralización. Y Saturno, estructura, redefinición de lo estable y estructura de lo nuevo. Aquí cuando está hablando de esto es quería hacer, hacia esa acotación de, por ejemplo, esta gran conjunción que hablábamos de Júpiter y Saturno a los 0 grados de Acuario, como una especie de inicio simbólico de la era de Acuario, tomándolo como esta década del 2020 al 2030 y los nuevos paradigmas sociales y tecnológicos. El 7 de marzo del 2023, Saturno entró en Piscis, inicio de un ciclo que confronta ilusiones, y estructura emocional y espiritual. Y ahorita Saturno acaba de salir, está ingresando en Aries. El 23 de marzo del 2023, Plutón ingresa por primera vez a Acuario y el comienzo de la transformación profunda en los sistemas colectivos, poder y tecnología. Para el 20 de abril del 2024 fue la gran conjunción de Júpiter y Urano en Tauro y hubo una explosión de innovación en economía, ecotecnología y nuevas estructuras materiales. Aquí una acotación, bueno, todo el tema de aviación, de los drones, de la tecnología, los cohetes, el espacio, autos que se manejan solo, personas como que chef, robots, todo el tema del trabajo, no solo con la inteligencia artificial, sino además con robots como tal, con mecanismos. Es todo un proceso que estamos ahorita en pleno desarrollo. El 30 de marzo del 2025, Neptuno ingresa en Aries, aquí dice primera vez porque después retrograda, en una nueva fase espiritual activa, perdón, y búsqueda visionaria. Aquí justo hacia esta acotación, Neptuno es un planeta más lento, pero está saliendo también de Pisces, ingresando en Aries justo ahorita en el 2025. Y Saturno, que va más rápido que Neptuno, pero pasó esos 2 años allí, está justo también saliendo de Piscis para Aries, ¿no? No es algo que sea la primera vez que pasa, obviamente ni la última, pero es interesante cuando vamos uniendo todos estos conceptos y de repente vemos por un lado está la era de Acuario, está la conjunción del 2020 entre Júpiter y Saturno, está Neptuno y Saturno saliendo de Piscis a Aries, acaba de terminar Urano en Tauro y está ingresando a Géminis, donde va a pasar 7 años, todavía le falta una retrogradación, pero va a pasar allí un tiempo, así como estuvo Urano en Tauro. Y entonces podemos ver ese paso de Urano por Tauro es, como decíamos antes, quizás imposible decirlo a la perfección o saber, pero nos puede dar unas luces, imaginarnos un poco cómo va a ser ese tránsito que va a pasar estos años de Urano en Géminis con todo, bueno, una modernización en las comunicaciones, en la tecnología, obviamente, en los intercambios, en la manera de expresarnos. Vemos como ya de repente hay audífonos o lentes que te traducen al momento, rompiendo barreras de idiomas, como quizás de repente hacer un video que antes se tardaba tanto tiempo, ahorita con la inteligencia artificial lo hace mucho más rápido o en tal momento, ¿no? Está todo como que ese proceso bastante acelerado allí. Aquí habla de cómo ya para el 13 de febrero del 2026 Saturno entra de lleno en Aries, iniciando un nuevo ciclo
de estructura centrada en la acción, responsabilidad y liderazgo renovado. Y ya para el 25 de abril del 2026, Urano va a ingresar definitivamente en Géminis, consolidando y dando de una u otra forma como un inicio a toda esta revolución mental, psicológica, la manera en que pensamos. Una de las cosas que podemos ver de estos años, bueno, que es un proceso como natural, ¿no? Ir cambiando ciertas ideologías, pero ahorita con este Urano allí en Géminis viene como una revolución mental, comunicacional bastante grande, ¿no? Que ya la hemos estado viviendo con este tema de justo los excesos a veces de información, ¿no? Sí, que más bien hay que buscar cómo filtrar eso y por eso lo chévere también de que resaltaba el trabajo de la NSGR o de fundaciones que buscan que esta información, que toda esta cantidad de información, valga la redundancia, sea canalizada de una forma como positiva, de que llegue, que tenga una organización, porque entonces nos vamos al otro extremo que pudiera ser justo eso, ¿no? Como que un libertinaje, ¿no? De caer en ese extremo que de repente antes, no, bueno, si quieres saber astrología, tienes que estudiar en tal escuela tantos años, tienes que ser célibe, qué sé yo, tal cosa, de repente ahorita ya está mucho más universal, con más acceso, pero obviamente entonces es tanta información que se pierde, como algo que pasa con la música, ¿no? Que dicen, no, es que ahorita la música de antes era mejor o tal, pueden entrar en muchos debates, pero bien es cierto que de repente antes era mucho más difícil e inaccesible poder grabar un tema o una maqueta o que se hiciera. Entonces, como que para hacerlo había personas que eran muy buenas, pero lo hacían igual, no funcionaba o no tenían la posibilidad de hacerlo. Mientras que de repente ahorita hay como que mucho más acceso en ese sentido. Entonces, igual hay artistas maravillosos y se sigue todo el tiempo creando, innovando, pero ya de repente hay muchísima más canciones, películas, más tal, ¿no? Antes de repente prendíamos la televisión o se prendía la televisión a ver qué estaban pasando, qué iba a pasar, cómo era esto, tal. Ahorita más bien es, bueno, ¿qué quiero ver? Está Netflix, está Disney, está Amazon Prime, está HBO, o sea, como que toda una cantidad de cosas que de repente hace 20 30 años, bueno, alquilabas una película, estaban empezando a salir los VHS, tal, y es algo de lo que pudiéramos irnos como acostumbrando, si es posible, con todo este tema de lo imprevisto, de lo revolucionario, de lo cambiante, de cómo toda esta tecnología se ha ido desarrollando y de una manera tan veloz, ¿no? Porque es algo de verdad que lo que antes se tardaba tanto tiempo en avanzar como colectivo, como humanidad, ahorita está todo momento, por más que todas las noticias no se den o que haya mucha información que pasa bajo cuerda, siempre se está creando, innovando. Entonces, aquí para irle dando como cierre y conclusión es hablar del eje Acuario-Leo. Acuario tiene que ver con el colectivo, con las redes, como bien hemos mencionado, y con una especie de desapego, como de no querer protagonismo, de sentirse más cómodas con el grupo de amigos, quizás no, bueno, no asumo responsabilidad de esto, no quiero brillar de tal manera, sino es esto, es el colectivo, es el grupo. Y el equilibrio entre la individualidad de Leo y la comunidad Acuario es algo de lo que tenemos que estar muy presentes y sí, como no desvincularlo, ¿no? No irnos de un extremo al otro, ¿no? Como no perder el alma en la era de la mente. Acuario, colectivo, innovación, futuro, con Leo, que es individualidad, corazón, autenticidad. ¿Por qué es importante este eje? Cuando Plutón transforma Acuario, podemos perder el centro humano, caer en el frío intelectual, la colectivización extrema o la tecnocracia. Aquí es donde Leo entra como antídoto, trayendo pasión, creatividad y calidez humana. Digo lo de Leo, Acuario Leo, porque son los opuestos complementarios, ¿no? Cada signo tiene su opuesto complementario, que es el signo que está enfrente. Ahí a veces a manera de broma dicen que solamente son 6 signos, que lo que van es de un extremo a otro, pero sabemos, bueno, que son estos 12 signos y normalmente lo que nosotros podemos conocer como sombra o cualidades negativas, que en este caso no es que son cualidades negativas del signo o del planeta, sino es nosotros cómo las llevamos a cabo como seres humanos, cómo
cómo asumimos o cómo trabajamos con esa energía, ¿no? Más que el signo como tal o el planeta. Entonces, Plutón en Acuario puede llevar a la desconexión emocional, ¿no? Por esto que hablábamos a veces como de la frialdad, quizás un miedo al rechazo, no me voy a involucrar por miedo a ser herido, o no, o sea, bueno, voy a mantener distancia con este o tal cosa, o mejor solamente tenemos una relación que sea solamente en línea porque así me siento más seguro de que no me vayas a herir mis sentimientos, pues. Entonces, como que esa parte, ¿no? En el caso con Leo, ayudar a equilibrar con reconexión con el corazón, con las relaciones, con preocuparnos con los demás. Obviamente con esa parte bonita de Leo, ¿no? Más allá del ego, decir esto que es ir, no, sino por eso esa integración entre el colectivo acuariano, los grupos, el respeto a tener distintas maneras de pensar, de opinar, pero bueno, valorando nuestro corazón, el corazón de los demás, nuestra cultura, la cultura de los otros, ¿no? Una de las cosas de Acuario es ese sacrificio del yo por el grupo, porque es como que, bueno, ya diluirse en el grupo, en el colectivo, en el ideal. De hecho, es un viaje interesante si lo vamos analizando con los 12 signos. Bueno, con Aries nace, es el comienzo, con Tauro se empieza a estabilizar, Géminis empiezas a comunicarte, intercambiarte, viene después la familia, viene el Leo, que es tu creatividad, cómo hago con esa creatividad, con lo que siento, ponerlo al servicio. Entonces entra Virgo, el servicio de quién, el vínculo con el otro, allí está Libra. Bueno, ya una vez que tengo un vínculo con el otro, entonces existe una transformación que entonces, bueno, la energía de Escorpio, qué pienso yo, qué reflexiono, cómo cambia mi filosofía, que veo esto con la energía de Sagitario, de allí, ok, ya tengo esta, ya yo pienso esto, yo creo que esto es así, ahora cómo llevo esto a la práctica, cómo lo llevo la energía de Capricornio, y ahí ya, bueno, ya tengo esto, esto social, esto es así, esto tal, bueno, cómo lo llevamos al grupo, al colectivo. Y ya obviamente después, bueno, viene Piscis a fusionarse, integrarse y desintegrarse, conectarse con todo, ¿no? Como esa que se diluye pero que a la vez integra, ¿no? Otra de las cosas de Acuario, eso que comentaba lo del sacrificio por el grupo, cómo contrarrestarlo con la expresión del ser auténtico. O sea, por más que tú pertenezcas a un grupo, un colectivo, no dejes de ser tú mismo o tú misma. Te puedes meter en clases de salsa casino porque quieres aprender a bailar y te encanta, pero resulta que no, no sé, quizás la mayoría es un ejemplo tonto, ¿no? Pero la mayoría de los que bailan ahí no les gusta el rock y capaz a ti sí te gusta el rock, entonces no, sabes, como que no pierdas tu identidad por eso, de repente no tienes por qué poner rock en una clase de salsa porque quizás ya ahí estás cambiando, ¿no? Es como que más bien meterte en otra, pero mantener esa expresión de ser uno mismo, ¿no? El anonimato y la homogeneidad otra vez en contraposición con el brillo personal y el liderazgo creativo, ¿no? O sea, pertenecer al grupo, ser parte de los grupos, pero sin perder mi brillo, personalidad, mi liderazgo, mi creatividad, porque a veces también es eso, bueno, no todos nos gusta es hacer esto, entonces todos solamente hacemos esto, ¿no? Es solamente fútbol y entonces es puro fútbol, fútbol, o nos disfrazamos de tal cosa y es solo esto, tal mantener eso, ¿no? La frialdad digital o racional, justo con eso, a veces llevándolo a un ejemplo más extremo que conversaba de la deshumanización, pero puede ser incluso, otra vez poniendo algún ejemplo de un grupo de música, de un tema musical, audiovisual, o bueno, mira, a mí me gusta este equipo y al otro le gusta el otro, entonces, como que bueno, no, a veces la gente lo hace como manera de descarga y es parte del proceso, como decíamos, pero se ve como hay personas a veces, o bueno, hasta yo me imagino, todo el mundo habremos caído en eso, quizás de pelear o discutir con alguien que ni conoce por una red o por algo que no importe y que es como que bueno, pero ¿para qué o por qué, no? A veces simplemente es una manera de descargar o de drenarla, pero tiene que ver mucho a veces eso también del anonimato como para soltar cierto veneno, con esto que comentaba de la deshumanización, de esos peligros a veces con Plutón allá en Acuario, el totalitarismo y esto, a veces también como las personas utilizaban o utilizan máscaras para eso, porque de una u otra forma es como que bloquear esa parte humana y bueno, mira, vamos, vamos con todo, ¿no? Si bien
esta parte de la Revolución Francesa fue como que bastante positiva para los derechos universales y esto y tal. Bueno, igualito le cortaron la cabeza a toda la monarquía, o sea, no es que fue algo como que todo pacífico, o bueno, sí, todos agarrados de la mano y la era, esta, como decía, era más en la era de Piscis, ¿no? Si lo vemos desde nuestra perspectiva humana, pareciera que fue mucho tiempo, pero si lo vemos analizándolo como colectivo, como un proceso, no fue hace tanto tiempo, pero sí ya se puede ver que hay una, un contraste interesante, ¿no? Con ese momento. Aquí lo dice revoluciones sin alma, ¿no? Por esa parte como de, bueno, mira, esto, los grupos que a veces solamente nos unimos por tal cosa o por esto, tal, no perder esa inspiración del alma, lo que nos gusta, ¿no? El control colectivo en contraposición con el coraje para ser uno mismo, ¿no? O sea, yo puedo estar ahorita trabajando con un grupo que hacemos, que no sé, que somos músicos o que cocinamos o que cocinamos tal cosa, pero no por eso de repente yo tengo que dejar de hacer astrología o de hacer consultas o de dar una charla como esta o de enseñar la astrología a mis hijos o compartirlo con otra persona. No, integrar eso sin perder uno siempre su esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo decía, cómo cultivar tu individualidad auténtica, qué te hace único, qué te apasiona, ¿no? Expresar tu creatividad, el arte, la danza, el juego, el liderazgo inspirado desde el alma. Ayudan a no perderse en la masa, ¿no? Porque justo una de estas cosas, a veces de que conversamos en la era de Acuario, lo bueno y lo malo es como que, bueno, todo es así, esto sí es así, esto tal, tal, tal. A veces puede ser como muy en medio de lo supuestamente libre que puede ser Urano, también esta dualidad de Saturno, bueno, de esta estructura, el límite de esta manera, ¿no? Entonces, usar la tecnología con conciencia y propósito, ¿no? Tener un Acuario consciente y que no te controle, utilizarla para conectar y no para aislarte, ¿no? Aunque hay momentos para todos, si todo el tiempo estás quizás conectado, hablando con gente, quizás lo que te hace falta a veces es aislarte un poco. Y viceversa, si capaz estás todo el tiempo aislado y no quieres hablar tal, quizás te hace falta justo es eso, ¿no? O sea, participar, pero sin perder tu voz ni tu criterio. Escucha tanto la razón, más vinculado con Acuario, como el corazón, con Leo. No todo lo que es lógico es necesariamente sabio o justo, ¿no? Y la verdadera revolución se da cuando la conciencia se alinea con la compasión. También una reflexión es que no siempre todo lo que supuestamente es difícil es malo para nosotros, ni todo lo fácil es bueno. Entonces, ahí se presenta esa dualidad también para uno poder adquirir una maestría en algo. Bueno, muchas veces tiene que pasar tiempo, practicar, estudiar, esforzarse, ¿no? Entonces, practicar un liderazgo inspirador y no autoritario, ¿ok? No buscar desde esa parte que impone, sino inspirar, ¿no? Y en este caso no aislarse, sino más bien integrar. Una, una conclusión sería que la era de Acuario marca un punto de inflexión en la historia humana. Hemos revisado cómo este nuevo ciclo astrológico trae consigo un profundo cambio en la forma en que trabajamos, nos relacionamos, percibimos el universo y habitamos el planeta. Es una era que impulsa la innovación tecnológica, pero también exige una expansión de la conciencia. Más que un cambio externo, es una oportunidad para rediseñar nuestra existencia desde adentro, uniendo ciencia y alma, razón e intuición, individuo y comunidad. Esta era nos invita a vivir con mayor coherencia, a colaborar desde la autenticidad y a construir un futuro que honre tanto el progreso como la esencia humana. Es importante eso, integrar estos conocimientos para dar un salto evolutivo como humanidad. La era de Acuario no se trata solo de avanzar, sino de elevarnos juntos. Hay una, no la tengo aquí en esta imagen, pero lo puedo mostrar aquí rapidito, que todavía estoy compartiendo la pantalla, que cuando estábamos cuadrando lo de la fecha con Mónica, a mí me pareció muy interesante
que justo para hoy, ¿no? En el momento que estamos ahorita conversando, está el Sol en el signo de Leo a los 2 grados, haciéndole una oposición a Plutón. Esto se dio como un sincronismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, fue así. Además, justo ahorita que estamos conversando, es una luna nueva en el signo de Leo, así que feliz luna nueva para todos. Y es bastante, bueno, para mí significativo justo eso que había planteado este tema de la era de Acuario, sobre todo enfocándolo más hacia darle la vuelta con las relaciones personales y buscando la respuesta en Leo, por decirlo de alguna manera, y cómo da una especie de cierre, entre comillas, si analizamos las eras desde hace 10.000 años hasta acá, pudiéramos decir que empezamos más o menos en una era de Leo y ahorita estaríamos entrando en esta de Acuario. Entonces, ¿cómo se da justo hoy esa oposición? Y en este caso que se suma la luna, me pareció bastante chévere y bueno, quería compartir eso con ustedes. Quedo a la orden si hay alguna pregunta o cualquier cosa. ¿Alguien tiene una pregunta para Luis? Creo que no. Te tocó muy claro. Gracias, Mónica. A ti. Bueno, Luis, muchas gracias. En el nombre de la CGR te agradecemos tu conferencia. Estuvo muy interesante. Como estuvo, bueno, sincronicidad, exactamente la posición Plutón con el Sol. Pero bueno, así nos habla el universo. Gracias a todos por estar aquí presentes y gracias a ti, Luis, delegado de Venezuela del NSGR. Muchas Gracias. gracias, Mónica. Un placer. Bye.